Los llaman héroes a los bomberos. Salvan vidas, apagan infiernos. Yo también lo fui, o al menos eso creí. Llevaba el uniforme con orgullo, sentía la adrenalina en cada llamada, el compañerismo en la estación, el respeto en las calles. Pero eso fue antes. Antes de que la botella se volviera mi única compañera fiel, mi verdadero uniforme. Empezó despacio, un trago para relajarme después de un turno difícil, luego dos, luego la botella entera. La tensión del trabajo, decían. El estrés postraumático. Tonterías. Era una sed que nada calmaba, un vacío que solo el ardor del alcohol parecía llenar momentáneamente. Mi esposa, Sara, intentó ayudarme. Mis hijos, pequeños aún, me miraban con ojos que pasaron de la admiración a la preocupación, luego al miedo. Sus voces se convirtieron en un murmullo distante, ahogado por el zumbido constante en mis oídos, el calor en mi garganta. La casa, nuestro pequeño hogar en ese edificio de 3 plantas, se sentía cada vez más ajena, un lugar donde yo era un extraño. Las discusiones eran constantes, sus súplicas se estrellaban contra mi muro de embriaguez. Una noche, la peor noche, la rabia y el alcohol hirvieron dentro de mí. Estaba en el apartamento de abajo, donde solía ir a beber a solas, lejos de sus miradas decepcionadas. Sostenía la botella, temblando, con la mente nublada. Quería que todo parara, el ruido, las miradas, la presión. Quería purificarlo todo. Y el fuego, pensé en mi estupidez borracha, el fuego siempre limpia. Recordaba cómo se iniciaba un fuego pequeño, controlado. Un poco de acelerante, una chispa. La idea se retorció en mi mente enferma, ya no pensando como un bombero, sino como algo oscuro y retorcido que el alcohol había liberado. Subí las escaleras cojeando, tropezando. No pensaba en ellos, no realmente. Solo en el ardor, en el fin del ruido. Abrí la puerta de nuestro apartamento en el 2º piso. Sara había intentado cerrarla por dentro, pero la había forzado tantas veces antes que la madera estaba astillada. Ellos dormían. No los miré. Fui a la cocina, donde sabía que había lo necesario. Mis manos torpes, temblorosas, manejaron el líquido, el trapo. La chispa. Pequeña al principio, casi inofensiva. Pero el fuego no se comportó como yo esperaba, no se quedó pequeño y controlado. Se extendió con una velocidad voraz, lamiendo las viejas maderas, trepando por las cortinas, rugiendo como una bestia hambrienta que había despertado. El calor me golpeó, un horno instantáneo. Ya no era una purificación silenciosa en mi mente, era caos y destrucción incontrolada. El humo espeso me cegó, picando mis ojos, arañando mi garganta. Entonces, el horror real se abrió paso a través de mi borrachera como un puñetazo en el estómago. Escuché el crujido de la madera al ceder, el estallido de los vidrios, y luego, peor que el rugido del fuego, los gritos. Gritos que venían de arriba, de abajo, de todas partes del edificio. Vecinos que conocía de vista, el anciano del primer piso que siempre saludaba, la joven pareja del tercero, los niños que jugaban en el patio. Y mi familia. Sus gritos. Ese sonido perforó mi alma podrida de una manera que ninguna sirena de incendio jamás podría hacerlo. Quise correr, quise gritarles que salieran, quise apagarlo yo mismo. Pero mi cuerpo no respondía, pesado y lento por el alcohol y el pánico. Me tropecé de nuevo, cayendo al suelo mientras el techo empezaba a chisporrotear sobre mí. Arrastrándome, logré salir de nuestro apartamento y llegar al pasillo, que ya era un túnel de llamas y humo. Vi sombras corriendo, desesperadas. ¿Eran ellos? ¿Era Sara intentando poner a salvo a los niños?
No pude distinguirlos. La escalera de incendios estaba demasiado lejos, envuelta en llamas. Las escaleras principales, un infierno vertical. Caí por las escaleras, rodando, golpeándome. No sé cómo salí del edificio. Quizás alguien me arrastró, quizás la onda expansiva de algo que explotó me lanzó. Terminé tirado en la acera fría, tosiendo, viendo las luces intermitentes de los camiones de bomberos que llegaban, el sonido de mis propios colegas, los que creían que yo era uno de ellos, preparándose para enfrentar el monstruo que yo había creado. Los vi desplegar las mangueras, levantar las escaleras. Los escuché gritar órdenes, sus rostros tensos por la urgencia. Y yo solo podía mirar, el alcohol disipándose lo suficiente para dejarme ver la magnitud de mi acto. El edificio ardiendo, las ventanas rotas como cuencas vacías. Y el silencio que empezó a caer sobre los gritos. Un silencio final, espantoso. Me interrogaron, claro. Era un residente, un superviviente encontrado cerca del edificio colapsado. Estaba sucio, olía a humo y a alcohol viejo. Temblaba. Supongo que parecía la víctima perfecta, traumatizado, en shock. Mi conocimiento como bombero me ayudó, irónicamente. Sabía qué tipo de preguntas harían, qué buscarían en la escena. Di respuestas vagas, confusas. Hablé del humo, de la dificultad para respirar, de tropezar y caer. No mencioné la chispa. No mencioné el olor a acelerante. En el caos, con tantos cuerpos que recuperar y un infierno que investigar, mi historia de un borracho afortunado que escapó debió parecer plausible. O quizás simplemente estaban demasiado abrumados para mirar de cerca de un superviviente más. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor fingido y resaca. El recuento final fue de 21. Mi esposa, mis hijos, y 20 personas más. Vecinos, caras conocidas. 21 vidas extinguidas por la llama que yo encendí. El número se grabó en mi mente, una cifra que quemaba más que cualquier fuego. Hubo funerales colectivos, llanto, rabia en la comunidad. Yo me mantuve al margen, un espectador de la tragedia que yo había orquestado. El peso de la culpa era una losa fría en mi pecho, un sabor amargo constante en mi boca. Y entonces, empezaron a aparecer. La primera vez fue en mi destartalado apartamento temporal, un lugar prestado donde me escondía del mundo. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, sintiéndome completamente vacío. El reflejo en el cristal estaba distorsionado por las gotas, pero por un instante, por un horrible, congelado instante, vi una cara. No era mi reflejo. Era la cara de la señora Elena, la anciana del primer piso que siempre tenía caramelos para los niños. Su rostro estaba contorsionado, no por el fuego, sino por una agonía silenciosa. Sus ojos eran solo agujeros oscuros que me miraban fijamente. Pestañeé y desapareció. Solo quedaba mi propio reflejo pálido y tembloroso. Lo atribuí a la falta de sueño, al estrés, al alcohol que aún no había abandonado por completo mi sistema. Un truco de la luz, una mente al borde del colapso. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no era así. Algo había regresado conmigo de ese infierno. No fue un truco de la luz. Ni el estrés. Ni la resaca. Fue real. Y no fue la última vez. Pronto, la señora Elena no estaba sola. Empecé a verlos en todas partes. En la esquina de una calle, esperando. En el reflejo de una ventana de autobús. En la oscuridad de mi habitación por la noche, alineados al pie de la cama. No siempre estaban quemados, a veces se veían como antes,
pero con una expresión de horror o acusación que helaba la sangre. Otras veces, eran sombras retorcidas, figuras danzantes en la periferia de mi visión que desaparecían cuando intentaba enfocarme. Vi a la joven pareja del tercer piso, de la mano, mirándome con una tristeza infinita que me partía por dentro. Vi al señor Torres, el que arreglaba bicicletas, con las manos extendidas como buscando ayuda que nunca llegó. Y los niños. Oh, Dios, los niños. Los veía jugar por un instante, sus risas fantasmas resonando en el silencio de mi apartamento, antes de que sus caritas se volvieran hacia mí, sus ojos grandes y vacíos, llenos de una inocencia que yo había extinguido. Me señalaban. Siempre me señalaban. Pero las peores apariciones eran las de mi familia. Sara, con el pelo revuelto, con una expresión de horror y traición grabada en el rostro. Mis hijos, pequeños y vulnerables, con los mismos ojos vacíos que los otros niños, pero con una capa adicional de confusión y miedo. No me gritaban. No hablaban. Solo me miraban. Ese silencio era 100 veces peor que cualquier grito. Me seguían de una habitación a otra, se sentaban frente a mí mientras intentaba comer o beber. No había escape. No importaba cuánto alcohol bebiera, ya no podía ahogarlos. Sus siluetas permanecían, firmes, testigos silenciosos y eternos de mi crimen. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llamarada inicial, sentía el calor, escuchaba los gritos. Abría los ojos y ahí estaban ellos, los 21 pares de ojos fantasma, fijos en mí. La casa se convirtió en una prisión de apariciones. Salía a la calle, pero el mundo exterior tampoco ofrecía alivio. Sus reflejos aparecían en escaparates, en charcos, en los faros de los coches. Estaban en todas partes, un jurado silencioso y eterno. La paranoia se apoderó de mí. ¿Podía alguien más verlos? ¿Sabía el mundo la verdad con solo mirarme? Me volví un recluso, atrapado no por muros, sino por las almas que yo había liberado con el fuego. Vivo así ahora. Un espectro entre espectros. Ya no tengo trabajo, por supuesto. Perdí todo, aunque legalmente no me acusaron de nada. Mi condena es diferente, privada, implacable. Camino por las calles, si es que me atrevo a salir, sintiendo sus miradas en mi espalda. Intento dormir, pero sus rostros llenan la oscuridad. Intento comer, pero el sabor a ceniza en mi boca es más fuerte que cualquier comida. Ya no bebo. Extrañamente, la sed de alcohol ha sido reemplazada por esta sed de paz que nunca llega. Beber solo hacía que sus apariciones fueran más vívidas, sus acusaciones silenciosas más claras. Me pregunto si esto es lo que merezco. Sé que lo es. Quemé 21 vidas, 21 mundos. Y entre ellos, los 3 que más debí proteger. Mi familia. A veces, en un instante de lucidez horrible, recuerdo sus caras dormidas antes de encender la cerilla. Esa imagen, junto con sus rostros fantasmales, es mi infierno personal. La ironía no se me escapa. Yo, el bombero, que corría hacia los incendios para salvar a la gente, fui quien inició el fuego que mató a mi propia familia y a mis vecinos. Yo soy el pirómano que se convirtió en su propia víctima, consumido lentamente por las llamas de la culpa y el remordimiento. Los veo ahora mismo. Están aquí, en la habitación, mirándome. La señora Elena, los niños, la joven pareja, todos. Y detrás de ellos, siempre, Sara y los niños. No hacen ruido, pero el aire a mi alrededor parece más frío, más pesado con su presencia. Siento el calor del fuego de nuevo, no el real de aquella noche, sino uno interno, quemándome desde dentro.
Las visiones se vuelven más sólidas a veces, casi puedo tocarlos, sentir el frío de sus pieles fantasma. Pero sé que es solo mi mente, mi alma, cayendo a pedazos. El edificio se quemó hasta los cimientos, lo derribaron. Pero el fuego no se apagó para mí. Sigue ardiendo, alimentado por el alcohol que me destruyó y las vidas que tomé. Soy una cáscara vacía, habitada por los fantasmas de mi crimen. Un bombero atrapado en el incendio que él mismo creó, condenado a ver las caras de las víctimas para siempre. Este es mi castigo. Esta es mi historia de terror.